Hoy hablamos en La Diana de dos personas que se deberían haber ido ya hace tiempo. Mazón y García Ortiz, Carlos y Álvaro. El presidente de la Generalitat ya dimitido, pero en funciones, y el todavía fiscal general del Estado. Mazón anunció que se iba de la Generalitat del Consell el pasado lunes, tras un fin de semana de reflexión. Él no necesitó 5 días como Sánchez para pensar qué hacer, aunque la verdad que si lo hubiese hecho, lo de pensar 5 días, quizá hubiera concluido que hablar tan solo 5 segundos de los 229 muertos no era la mejor de las ideas. Y menos en ese discurso en el que iba a reconocer errores que le acompañarán toda su vida, en sus propias palabras, y lo iba a dedicar a esconder esos errores en las decisiones de otros. Pero oye, aunque sea, se va. Aunque sea tarde, muy tarde, se va. Pero es que Álvaro se queda y parece que se quedará. El hombre encargado de perseguir a los que cometen delitos está siendo perseguido por presuntamente haber cometido un delito. Además, uno muy grave, que es el de revelación de secretos. Algo que esconde además una variable bastante grave, más todavía, que es usar una institución pública, como es la Fiscalía, para beneficiar a un partido. Obviamente el PSOE, no va a ser el PP. Vestido de fiscal, el imputado decidió seguir ensuciando el Ministerio Fiscal. Durante su juicio se sentó allá donde solo por ser fiscal se puede sentar, y no en la bancada destinada a las personas que, como él, declaran por estar investigados, imputados por la presunta comisión de un delito. Uno dimite un año después por las consecuencias de una riada que llenó de fango su región, y otro, aferrándose a su cargo, llena de fango una institución. Una que representa al Estado, a la división de poderes y a la propia democracia. Hoy en La Diana hablamos de Carlos Mazón y del fiscal Álvaro García Ortiz. Arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y vamos ya con el programa. Esta semana no hay repaso semanal, básicamente porque es que hacemos 2 programas esta semana y no me da tiempo a grabarlo. Podría, pero la verdad es que como vamos a contar algunas de las claves informativas de la semana en este programa, pues no hay repaso. Durante este programa nos me va a acompañar pues 2 periodistas que son muy majos y muy buenos, que son Pepe Palacios y Carlos Latorre. Bienvenidos a La Diana. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Bienvenido. Ya sabéis que Pepe es de Telecinco y Carlos es del Debate. Tenemos aquí una pluralidad informativa bastante buena. Y os voy a contar, porque mira, más de un año después, el presidente valenciano, Carlos Mazón, le ha dado por dimitir. Ha reflexionado y se ha ido. De abandonar el Consell de la Generalitat, estas funciones, lógicamente, y claro, lo que fue un funeral de Estado, donde le llevaron las críticas, pues fue la puntilla para que este hombre dimitiese. Dice que salió tocado y que, bueno, que se fue a reflexionar y dimitió. La cosa es que ni ha abandonado el escaño diputado en Les Corts, ni como tal deja de ser presidente, ¿no? Se ha cogido la baja y tal. De hecho, lo de la baja podría hacerle no ir a la comisión de investigación del Congreso que le iba a interrogar el 17 de noviembre. Quiero preguntaros por estas claves, voy a empezar por Carlos, porque pasó periodista de Valencia. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué os parece esa dimisión? ¿Qué os parece que llega tarde? ¿Que no? ¿Hasta qué punto creéis que fue decisivo ese funeral de Estado? Comentadme. Carlos. Bueno, pues yo creo que obviamente, primero, yo no le llamaría funeral de Estado, yo le llamaría encerrona de gobierno. Ni era funeral y ni mucho menos Estado, porque si hablamos de Estado, estamos metiendo al rey como cómplice necesario. Entonces yo hablaría de encerrona de gobierno. Obviamente fue decisivo, fue la palanca, ¿no?, que activó el mecanismo genovés, el mecanismo en Génova, para volver a reactivar las dudas sobre Carlos Mazón, pero ahora para, digamos, disiparlas en forma de dimisión. Fue a nivel cuantitativo por el número de víctimas y demás y de insultos, pero también fue cualitativo por el mero hecho de ser ese homenaje y ser un año, pero también porque, y ya hablo en términos orgánicos, porque estaba presente Alberto Núñez Feijóo, con lo cual no es lo mismo que tú veas o que te digan o que te comenten o que esto, que lo otro, desde tu despacho con aire acondicionado o con calefacción ahora en otoño-invierno desde la planta 7 de Génova, que in situ desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Creo que Mazón ha hecho bien en irse.
en tiempo y forma eso ya es más discutible, pero lo que realmente, bajo mi óptica, hay que subrayar es que él es el único que ha adoptado, insisto, no sé si tarde o mal, esa división. Yo dudo mucho que una magnitud de este calibre, no ya solo por los muertos, que es bestial, 229 solo en Valencia, 237 si junta Castilla-La Mancha y Andalucía, es imposible que una tragedia de esta magnitud sean unos 120% malos y otros 20% o menos 20% buenos. Creo que el sectarismo, la ideología y demás no han estado por encima, bueno, han estado por encima de lo que las víctimas requerían. El otro día hablamos, Samu, de las ayudas, hablamos de otras cosas, pero yo creo que al final unos se han escudado en Carlos Mazón para hacer su discurso político, su relato. No sé en qué buen momento esto le viene a Diana Morán, por cierto, pero yo creo que al final unos han asumido su responsabilidad mientras otros se están escudando y son los mismos que el mismo día que dimitió, se hacía un año, que huyó de Paiporta y que dijo aquello de si quieren ayuda, que lo pidan. Por cierto, y acabo, ese mismo día llegó, tras viaje en helicóptero y posterior viaje en Falcon, llegó a Moncloa y dijo, tranquilos, yo estoy bien. Creo que lo dije la última tertulia. ¿Y a quién le importa cómo estés tú cuando había 229 muertos y había todos esos heridos y todo ese fango? Entonces creo que unos asumen, aunque sea tarde y mal, sus responsabilidades, pero otros siguen enfangados, y lo digo con conocimiento de causa, en su sectarismo y en su ideología. Y creo que me puedo permitir un término en este término, asquerosa. Pepe Palacios. Bueno, yo creo que llega tarde y mal, porque no renuncia a su acta de diputado, con lo cual es aforado y no va a tener que ir a esa comparecencia que tiene a mediados de mes. No era una encerrona, y si era una encerrona se la podía haber evitado Carlos Mazón, porque todos le recomendaron que no fuese, incluso las víctimas. Y lo que no entiendo es cómo es posible que los políticos vivan tan alejados de la realidad. Con todas las manifestaciones que han habido en Valencia y en la Comunidad Valenciana de los familiares de las víctimas pidiendo la dimisión de Mazón, que tengan que ser cuando los políticos se sientan, Alberto Núñez Feijóo entre ellos, que es el presidente del Partido Popular, escuchan los gritos de los familiares, que es la primera vez que pudieron estar cerca del presidente de la Comunidad Valenciana, que durante un año no se ha reunido con ellos. No, ha tenido que ser el funeral de Estado. Ha tenido... Carlos, no te he interrumpido, por favor. Por favor. Con las víctimas no se ha reunido. Ha tenido que ser que escuchen esos gritos, esos improperios, para que de repente actúen. La verdad es que el PP además lo ha hecho fatal, porque es que ahora de repente no tenemos un presidente, no convoca elecciones, y el PP ahora mismo, la Comunidad Valenciana, está en manos de lo que quiera Vox. Es que peor políticamente no lo puede hacer. Y luego, las víctimas, cuando entraron sus majestades los reyes, se callaron. Silencio absoluto. Es decir, las víctimas tenían muy claro a quién querían decirle lo que querían decirle, y a los reyes no. Sí, porque Pedro Sánchez entró con los reyes. De ahí digo la encerrona. ¿Por qué el presidente del gobierno entra con los reyes? El presidente tendrá que entrar. El presidente del gobierno se parapeta física y narrativamente con los reyes de España. Sí, y lo ha vuelto a hacer. Bueno, que sí, que no te digo que no, que no te digo que no. Vamos a hablar de las manifestaciones. La primera, obviamente, fue multitudinaria. 130.000. Por cierto, ¿por qué se obliga por parte de los convocantes a quitar una pancarta de Sánchez Dimisión? Eso lo digo, porque hubo una pancarta de Sánchez Dimisión, al menos en la cabecera, y ya nunca volvió a aparecer. Luego fue 100.000, luego 80.000. Y así fuimos bajando hasta llegar a la infausta cifra de 1.500 personas en la manifestación del mes de julio.
Yo creo que la audiencia tiene que saber dos cosas y lo voy a hacer muy rapidito. Uno, 1.500 personas o 5.000, me da igual, ¿no? Que fue pues la última. 225 convocantes. Si yo tengo 225 amigos y les digo que cada uno lleve a X amigos, en mi cumpleaños yo creo que supero esa cifra. Y luego, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, por decirlo finalmente? Es decir, ¿qué tiene que ver representar o pedir la dimisión con otras cosas como llevar la bandera estelada de los países catalanes, llevar la bandera del Partido Comunista, de la Segunda República, o ya, lo que a mí? Y tengo fotos, digo, porque yo la hice, porque me llamó por la atención, y a quién no, una cosa que es maravillosa. Con las víctimas de la Dana, ¿no? Vamos a las víctimas de la Dana. Ante un gobierno criminal, resistencia trans. Hombre, que me digan eso y que las víctimas, si yo, a Dios gracias, yo no soy víctima, pero que una víctima vea que se pone una hipotética, eventual, y no sé si hasta mitológica, resistencia trans como parapeto, como excusa para ir tú a la calle, poner una pancartita y hacer el panoli. Hombre, yo creo que no. Insisto, 130.000, 100.000, 80.000, pum, 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 claro, pum, se han pasado. llegar a En 12 meses la gente se aburre y va dejándolo. Pero ahora te planteo una política Hombre, ficción. no, pero las víctimas Carlos, no déjame, se déjame, dejan. por favor. Bueno, déjame que te exponga una política ficción. Y es, si Carlos Mazón no hubiera ido al funeral de Estado, si no se hubieran escuchado esos improperios, ¿tendríamos todavía a Carlos Mazón como presidente, no en funciones, sino presidente? Es decir, ¿no habría desembocado esta crisis política que ha provocado el propio Carlos Mazón y el Partido Popular? Porque es que si no hubiera estado, si no hubiera escuchado esos improperios, si no se hubieran dado cuenta los dirigentes del Partido Popular de lo que estaba pasando con las víctimas y con su presidente, quizá no habría pasado nada. Quizá Pedro Sánchez iba a decir. Pedro Sánchez sigue de presidente, pero quizá Carlos Mazón también seguiría de presidente. No, porque yo creo que era todo una deriva de que, además, ¿cómo el presidente de la Generalitat no va a estar? Eso es la encerrona que ya lo empezó, porque como es muy mala portavoz, ya la empezó a deslizar Pilar Alegría. Si iba, porque iba. ¿Cómo te atreves a ir? Asesino, asesino, asesino. Y si no va, está asumiendo la culpa y es un cobarde, con lo cual es un asesino. Entonces, si sale Barba, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Es decir, si iba porque iba y si no iba porque no iba. Es una encerrona de Estado y yo creo, y yo suscribo sus palabras de ya no puedo más. No por lo que dice, los que hemos estado, digamos, en estos días en contacto con él y demás, lo suscribimos. Ya no podía más. A nivel familiar, ni a nivel político, ni nada. Y sí que me gustaría dejar una cosa clara. Se ha hablado de... No, es que él aguantó hasta julio por el dinero, ¿no? Por la supuesta paga que se le da cuando eres 2 años presidente de la Generalitat. Bueno, que no es paga, sino que estás o que entras en el Consell Jurídic Consultiu. Él tiene plaza como gerente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y si como presidente cobran, no sé, 75, 80, 85.000 decían, 85 euros, decían. Cobran mucho más en la Cámara de Alicante. Y créeme que es mucho más tranquilo, porque no tiene que aguantar a gente, cuando digo gente soy bastante generoso, como José Muñoz, Diana Morant en la distancia, que no se atreve a venir aquí, o Joan Baldoví. Entonces, una cosa es las responsabilidades políticas y otra cosa es lanzar, ahora que está tan de moda esa palabra, bulos o, si me permite, procacidades sobre alguien que al final lo que ha hecho es dar un paso atrás. Pero yo, y ya acabo, insisto, ¿por qué nadie asume su responsabilidad? ¿Por qué Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se le cae la cara de vergüenza al señor Polo por decir que casi 2.000 litros por segundo
era algo normal que no le llamó la atención. Y por eso no envió ningún correo a emergencias. Cuando era 4 veces el caudal del río Ebro, cuando era el caudal del río Nilo, en un barranquito, en Chiva, Paiporta, Picaña, Torrente, no se le cae la cara de vergüenza. ¿Por qué a la señora Pilar Bernabé no se le cae la cara de vergüenza? Cuando echa 100% las culpas a Carlos Mazón, ahora en funciones, pero reconoció ante la jueza que fue la alcaldesa de Paiporta la que le llamó pasadas las 7 de la tarde con el presidente del Júcar en el CECOPI y le dijo, oye, ¿qué está pasando? He omitido una palabra. ¿Qué está pasando? Que mi pueblo está inundado y ya hay muertos. Y no pasa nada. Solo es Mazón. Es que no se le ocurre ni al pardillo que asó con el dedo a la manteca que todos sean culpables y los otros sean indemnes. Por amor de Dios. ¿A quién se le ocurre? Solo a los sectarios. Y no me refiero en el ámbito periodístico, que también, sino sobre todo al ámbito judicial. Vale, voy a coger Lo que pasa es que déjame tan solo apostillar una cosa. Cuando te dé la palabra que te la voy a dar, lo apostilles. Vamos a centralizar el debate porque nosotros estamos hablando de Mazón y de la dimisión, no de la gestión de la Dana. Mazón y su dimisión viene por algo. Vosotros, por lo menos Carlos, ha dicho que no viene del funeral de Estado. Entonces, ¿de qué viene? ¿Hay un cálculo político detrás? ¿De quién viene la decisión? ¿La ha tomado Mazón? ¿Se la ha exigido Feijóo? Si se la ha exigido, ¿por qué no se la ha exigido antes? Esas son las claves que me gustaría a mí tocar en este debate. Se le voy a dar la palabra a Pepe si quiere que apostille rápidamente eso que quería decir. Y sí, no, simplemente que llega tarde. La dimisión por dignidad política, por no haber estado en el puesto de responsabilidad que tenía que haber estado en el día de la Dana y estuvo 5 horas en un restaurante, tenía que haber dimitido aquel día. Aquel día o el día siguiente, cuando vio las consecuencias de su ausencia siendo el máximo responsable. Es que muchas veces los políticos, y me da igual que sea del Partido Popular, que del Partido Socialista, que de Sumar, es que en el cargo va la responsabilidad. No estamos solo para los buenos actos y para estar haciendo conferencias. Estamos también para asumir las responsabilidades cuando lo hacemos mal. Y como bien decía Carlos, no solo de Mazón es culpable, hay otros culpables de otras administraciones públicas que también deberían de tener su responsabilidad. ¿Que lo ha hecho Mazón? Sí, pero lo ha hecho un año tarde. Lo ha hecho un año tarde. Eso es lo único que... Un año y 3 días tarde, al menos. Bueno, pero por eso no es mejor Mazón. Son igual de malos. Los otros igual de malos que Mazón. Iguales, son iguales. Es porque no asumen la responsabilidad. Aquí lo vemos en Andalucía con el caso de los cribados. Y tantos casos que hay. Y lo que me parece increíble, y vuelvo de nuevo al principio, es que porque se escuchen unos gritos, unos improperios en una encerrona de Estado, como dice Carlos, o en un funeral de Estado, como digo yo, que todo esto se desemboque y que luego se haga tan mal. Es que el Partido Popular, no creo que nadie que fuese un asesor político del Partido Popular le recomendase que lo hiciera de esa forma y que lo hiciera además el día en donde opacaba el gran tema que ellos tenían, que era el fiscal general del Estado que iba a juicio. Es que lo han hecho rematadamente mal y lo peor de todo es que ni sabemos quién va a ser el presidente de la Comunidad Valenciana, ni sabemos si va a haber elecciones anticipadas, ni sabemos si Vox va a decir ¿es este candidato o este otro? La verdad es que como comunicación política del Partido Popular en este asunto, nefasto. Desde el día 29 de octubre a hoy, que es 6 de noviembre de 2026, de 2025. Vale, como también vamos a hablar de ese tema que ha opacado la dimisión de Mazón, os voy a pedir lo más breve posible, que es la dimisión, o sea, el juicio del fiscal. Os voy a pedir muy breve la pregunta que os voy a hacer, se la voy a hacer a Carlos, que él está ahí. De hecho, la lanzaba ya a Pepe. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana? Porque, claro, se hablaba del portavoz parlamentario, Juanfran, ¿cómo se apellida? Juanfran, ¿qué? Pérez Llorca. Pérez Llorca. También se hablaba de otros candidatos. Carlos, ¿tú qué información de Catalá, ¿no? De Catalá, por ejemplo, ¿tú por quién pondrías la mano en el fuego? Bueno, no me pides nada, ¿sabes? Yo de Catalá, si yo fuera, yo creo que es sería la candidata idónea, pero para 2027. No para ahora. Yo creo que es bueno decir quién puede ser presidenciable.
no puede ser presidenciable, por ejemplo, la vicepresidenta primera del Consejo, Susana Camarero. ¿Por qué? Que no es diputada. Porque no es diputada. Es decir, no es como el Congreso. Sánchez ganó una moción de censura el 1 de junio del año 18, siendo o no siendo diputado, ¿vale? Sin escaño. En las Cortes Valencianas, por el reglamento y por el Estatuto de Autonomía, tienes que ser diputado. Entonces, Susana Camarero no puede, digamos, heredar o ser presidenciable. Con lo cual tiene que haber un pleno en las Cortes. A mí se me antoja muy complicado que si no fuera Pérez Llorca, fuera otro. Catalá, hay varias rencillas, por ejemplo, que se dice cerrar el paso a Catalá. Hay también ahora se está hablando del famoso G4 con los presidentes, digamos, provinciales. Y, digamos, yo el otro día, a modo de chascarrillo, le dije a un compañero, ríete tú de la noche de los cuchillos largos, ¿no? Por la época nazi, no por nazi, sino por las rencillas internas, que vamos a la noche de las horchatas largas. Entonces yo creo que esto va a ir para allá. Hay que cerrar el paso, según dicen unos, a Catalá. Génova quisiera que fuera Catalá. Catalá es la alcaldesa de Valencia. A ella creo que le hacen, como se suele decir, un traje si le cambian del ayuntamiento, que está muy bien, las encuestas muy bien, para meterle, o sea, sería desvestir un santo para vestir otro y vaya usted a saber cómo queda pues el primero. Yo creo, modestamente, aunque con Vox es, no sé si apostar al negro, al rojo, al verde, Al y negro ni no. eso. Con Vox al negro. Que va a ser Juan Fran Pérez Llorca. Pero claro, el gran dilema es ¿a qué precio? Es un buen negociador, de hecho él fue el muñidor del pacto inicial, también el de los presupuestos, junto con el equipo de Hacienda y el propio Carlos Mazón. Pero, cuidado, voy a usar una cosa que no se debe hacer, pero que da cierto gustrinín, que es la autocita. Entonces, leedme en el debate la pieza que se publica sobre los peligros de la izquierda, pero que también son extrapolables a Vox. Cuidado con una convocatoria, con estirar el chicle, que yo lo pongo, porque igual ahora van muy bien las encuestas, pero una cosa es ahora las encuestas que la gente dice, sí, yo voy a votar, sí, claro, yo puedo decir que hoy voy a cenar con Naomi Campbell, pero otra cosa es que cenen con ella. Y otra cosa es cuando haya urnas y que vea el panorama, igual la gente va al voto útil. No, pues lleva mucha razón, Carlos. Lleva mucha razón, Carlos, porque es lo que le pasó en el 2019 a Ciudadanos. Ciudadanos, el batacazo que tuvo en noviembre del 19 fue precisamente por querer jugar a ser más que el Partido Popular, y el Partido Popular tiene una estructura y tiene además un arraigambre en todo el Estado y en la Comunidad Valenciana, está más que demostrado, y al final, como dice Carlos, podría ser el voto útil. Y la verdad es que yo creo que el Partido Popular tiene que poner un candidato el que menos duela para quemarlo. Porque efectivamente, como decía Carlos, si la alcaldesa de Valencia es una buena candidata, ponerla ahora de la alcaldía a la presidencia en este momento y en esta situación es quemar a un buen candidato. Quizá Pérez Llorca sea el que se tenga que sacrificar y, bueno, seguir adelante, y sobre todo porque, como bien dice, es buen negociador con los que tiene y necesidad de negociar, que es con Vox. Con lo cual, esto de Franco dijo que dejaba todo atado y bien atado, y se vio que no lo dejó atado y bien atado, y ahora Mazón tampoco ha dejado esto atado y bien atado, con lo cual es un gran problema para el Partido Popular de Valencia, pero también para el Partido Popular Nacional. Aquí uno se cita a sí mismo, el otro cita a Franco. Yo voy a cortar este blog porque al final va a hacer dentro de unos días, 50 años que murió. Como si fuera Franco. Ese es el gran problema. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer. Pero voy a leer tu artículo, que me da intriga y curiosidad. Vamos a cerrar el tema de Mazón, vamos a avanzar con el programa. Puede que aquí haya una entrevista, puede que no. Y lo decíamos antes, ¿no? El tema de Carlos Mazón, esa dimisión del presidente, tapó un asunto clave que se va a dar y se ha dado y se ha estado dando durante esta semana, que es el juicio al fiscal general del Estado. Recordemos que Álvaro García Ortiz está
imputado, creo que está formalmente ya imputado, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, González Amador, Alberto González Amador, el novio de dicha presidenta. Ese juicio, digamos que no tiene solo una clave judicial o una clave, bueno, sí, legal, digamos, que es esa revelación de secretos, sino para mí tiene una clave que es mucho más importante, que es que desde la Fiscalía General del Estado, desde una institución pública, se ha utilizado dicha institución y dicha información para beneficiar al Partido Socialista. Para mí la clave no está en esa nota de prensa, para mí la clave está en que al entonces portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, se le pasó la información antes de que fuese publicada en los medios de comunicación. Para mí está ahí la clave, por si queréis tirar por ahí. Yo les voy a dar la palabra a mis tertulianos para que ellos ya reflexionen sobre este asunto, sobre el caso del fiscal. No me habléis de Mazón ni de esa estrategia, hablarme del fiscal, de qué creéis que va a pasar con el caso judicial, si creéis que va a ser condenado, si creéis que no, si creéis que las filtraciones eran más o menos, digamos, bueno, pues digamos que defendible, ¿no? Porque los periodistas vivimos de eso. ¿Cómo lo veis? Voy a dar la palabra a Pepe primero. Bueno, yo lo que creo que es que finalmente una filtración de algo que conocían periodistas que lo están diciendo en la sala, que lo conocían una semana antes. Lo ha dicho José Precedo, lo ha dicho el compañero de La Sexta, lo va a decir Miguel Ángel Campos de la cadena SER, es decir, la filtración viene por parte, que también lo ha dicho, de Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que es la pareja de González Amador. Con lo cual, esto parte de un bulo y de una filtración que hace el propio que acusa. Con lo cual, pues para mí es el caso no caso. Lo que sí que es verdad es que finalmente lo que ocurre es que se pone en tela de juicio pues uno de los organismos judiciales más importantes que tiene el Estado, que es la Fiscalía General del Estado. Unos dicen que se tenía que haber dimitido, otros dicen que no tenía que haber dimitido. Lo cierto es que si hubiese dimitido el fiscal general del Estado, habría reconocido de alguna forma algo de culpabilidad, aunque está la presunción de una inocencia. Se habría dicho por parte de algunos medios de comunicación. Por no dimitir, pues también están diciendo que está desprestigiando a la institución. Con lo cual, no tenía que haber llegado esto a juicio, nunca tendría que haber llegado a juicio, pero una vez que está llegando a juicio, ahora quienes le están juzgando son sus subordinados. Con lo cual, el subordinado va a condenar a su jefe. Claro. Decía yo en el editorial que si Mazón tiene que dimitir por una riada que llenó de fango a su región, el fiscal, por no dimitir, está llenando de fango una institución. Carlos. Hombre, pero no, veo muy feo que yo no puedo hablar de Amazon y tú hables de Amazon, ¿eh? Yo sí puedo. Mal vamos, ¿eh? Al final Este, voy a dimitir es mi yo antes programa, que el yo puedo fiscal, hablar de lo que quiera. Es el director del programa, tenemos que acatar lo que diga el director. Voy a dimitir yo antes que el fiscal. Has hablado de, Pepe, de responsabilidad. Yo creo que sería de decencia una dimisión. Lo es por la propia institución, lo es por el propio procedimiento. O sea, lo que estamos viendo en estos 3 días y medio de juicio que se llevan ahora es bestial. Es bestial. Hemos visto a un fiscal general del Estado, digo, por hacer una pequeña y breve cronología, entrando, o sea, pero ya procesado. Cosa que nunca, no ya en España, tanto que creemos que somos potencia turística, sí, pero no potencia democrática por lo que estamos viendo. Entrando por la puerta de autoridades, procesado, y que el tío tiene, por decirlo finamente, su santo cuajo de ponerse las puñetas y no estar sentado en el banquillo, sino junto con el abogado del Estado, la Fiscalía y sus compañeros jueces. Luego tenemos a unos fiscales que suponen que son independientes, que le hacen el paseillo y poco menos, que es Kylian Mbappé cuando marca un hat-trick. También tenemos a un fiscal, no Álvaro García Ortiz, al fiscal que está presuntamente acusando, que tiene que acusar, pero que lo que está haciendo es defender al fiscal. Y además es un subordinado. Es decir, creo que el símil lo he dicho muchas veces, los pájaros disparando a las escopetas. Y luego, creo que se está mezclando aquí varias cosas. Una cosa es
que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid pudiera haber cometido fraude fiscal? Pues bien, bien. Y otra cosa es revelar los secretos. O sea, un pacto, unos datos privados de un señor privado por un interés personal / político. Y lo dijo, no me acuerdo ahora el nombre, pero el primer fiscal que declaró que al pobre, que, oye, yo soy del Madrid, entonces yo, digamos, pues que tengo cierta complacencia con los del Atleti, pero encima que vas al campo del Atlético, que te saquen a mitad partido para que le des una nota de prensa o unos datos al fiscal general, creo que ya es abusar. Y lo dijo la propia jefa de prensa. Me dictó la nota de prensa. No son mis palabras, son la de la jefa de prensa de la fiscalía. Entonces, yo creo que por decencia, porque no lo hemos visto ni siquiera en la Europa civilizada. Ni siquiera en aquellos países en los que hace 5 siglos iban con taparrabos, si hubiera habido un fiscal general, habría estado imputado. Por lo tanto, yo creo que por decencia y demás, creo que, ya no digo dimitir, es que debería dimitir el que los tiene. El número 1, el P-Amo. Ahora, si es condenado, que yo creo que la sentencia antes de marzo estará como muy tarde, porque esto acaba, ¿no? Si no recuerdo mal, el día 13, le va a dejar caer el P-Amo como a Ábalos, como a Cerdán. Veremos si Ángel Víctor Torres y demás, o le va a sostener. ¿Va a decir que su relación era anecdótica, como con Collo? ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a poner? Porque es que solo pensar en quién va a poner para completar el cambio de régimen que está imponiendo, se me pone la carne de gallina. Si en un caso decíamos que tenía que... Si en un caso teníamos... Discúlpame, Samuel. Si en un caso decíamos que tenía que dimitir, que era el caso anterior, que no podemos nosotros mencionar, porque solo lo puedes mencionar tú que eres el director, pues yo creo que por lógica también tenía que haber dimitido el fiscal general para haber llegado al juicio pues siendo pues un fiscal que se sienta en el banquillo de los acusados, no se sienta con su toga y con sus puñetas, como dice Carlos, al lado bueno, pues del abogado del Estado y de la fiscalía. La fiscalía que no acusa, sino que defiende. Magnífico. Claro, y vamos a ver, la mujer del César tiene que ser honesta y parecerlo. Pues en este caso es lo mismo. Por eso digo que ¿quién va ahora a decirle o va a condenar a su jefe? Es que es muy complicado. Es que es muy complicado que estos fiscales, que como bien dice Carlos, pues el fiscal de la acusación parece más defensor que acusación, es muy difícil que tú juzgues a tu jefe y le condenes. Pepe, voy a ser malo. No nombres a la mujer del César. Vale, no, yo no la había pillado. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Él lo ha dicho como expresión popular, claro. pero yo lo digo como expresión socialista. Para quien, como yo, no lo haya entendido, se refiere a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Uy, te ha pasado como Pachi López, que le llamó presidenta del gobierno, cuidado. Casi. Me vais a permitir, yo esta broma la tengo que hacer como madridista. Tampoco, yo quiero romper una broma, una lanza a favor del fiscal, que le quitó al pobre fiscal de ver semejante partido del Atlético de Madrid, que probablemente no fue bueno. Porque una vez que ganan, déjalos, hombre. Oye, somos tres madridistas. Mira, en algo coincidimos. Los tres somos del Real Madrid. Claro. Eso está bien. Somos personas cabales. Yo cabría aquí a la tertulia. Mejor no puedo ir. Vamos a hablar del Madrid otro día. Yo quiero citar algunas de las frases que se dijeron en el juicio, que me la valoréis las que os dé la gana. Por un lado, González Amador, ya sabéis, el novio de Isabel Díaz Ayuso, dice que está sufriendo mucho daño y que o se va de España o se suicida. Que también se va a ir de España cuando está siendo juzgado, que se va a fugar, como Carlos Puigdemont. Y por otro lado, el que fuera portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha vuelto a poner en duda la procedencia de esa carta. Recordemos que él tenía esa información antes de que se publicase en los medios de comunicación, que dudaba y que por eso no la había publicado, porque quería que venía desde la misma fiscalía. De estas dos declaraciones me valoráis las que queráis. Creo que el último en hablar ha sido Carlos, así que le doy la palabra a Pepe.
Bueno, pues el presidente del tribunal se lo dijo, dice, hágale usted caso a su abogado y, hombre, recapacite un poco. Ni creo que se vaya a ir del país, porque ya lo podría haber hecho, porque además ha tenido múltiples viajes cuando tenía que realizar comparecencias y se han ido posponiendo esas comparecencias. Y luego suicidarse, vamos a ver que usted lo que ha hecho es defraudar a Hacienda y quería llegar a un acuerdo con la Fiscalía, con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Y respecto a la otra frase, pues bueno, la verdad es que me quedo mejor con lo de González Amador, porque me parece que lo primero que tenía que haber dicho el presidente del tribunal, pues espere que le voy a pedir el pasaporte para que no se fugue usted igual que Puigdemont. La Torre. Bueno, yo creo que lo que hizo Juan Lobato fue cuidar con las expectativas, se fue nadar y guardar la ropa. Dijo muy sucintamente lo que tenía que estar por ley, porque es testigo, por obligación legal a contestar, pero en aquello en que podría incomodar no ya al Partido Socialista, sino al gobierno, sí, pero no, no, pero sí, guardar la ropa. Luego, además, era bastante locuaz, ¿no? Con los medios de comunicación, que yo estoy encantado, pero también estaría mejor encantado si esa locuacidad la hubiese tenido en sede judicial, porque al final es lo que vale. La frase de Gonzalo Amador, bien, pues quedará, bueno, sí, pues para, no sé, creo que en 48 horas nadie se va a acordar de ello. Yo creo que al final el caso que se está llevando es lo suficientemente grave, lo suficientemente peligroso para la calidad democrática de España. No lo digo yo, lo dice el Washington Post, The Economist, estamos perdiendo puestos en calidad democrática. Entonces, ver a un fiscal impune que se ha librado, todo hay que decirlo, hay que recordar las cosas, se ha librado por los pelos, al palo y fuera, del delito de ocultación de pruebas, es muy grave. Los fiscales lo están diciendo, no hay ningún protocolo de que nos obliguen a borrar móviles, como se dijo, ni a borrar correos. Pero por amor de Dios, ¿por qué cuando la UCO va al despacho no le dice, oiga, que he borrado el teléfono, pueden encontrarlo en esta copia de seguridad, no sé cuántos? Hombre, por amor de Dios. Yo creo que... mira, yo estoy en una bilocación entre tenemos lo que nos merecemos y poco nos pasa. Creo que es malo unas cosas y las otras, porque al final creo que eso no redunda en una mejora social, en un proyecto común que con nuestras discrepancias, que es lo sano y lo necesario, pueden a mejor. Pero creo que si entramos en este terreno, antes dije el fango, voy a decir ahora embarrado, no podremos salir. Es como el coche aquel, ¿no? Que aunque le den la rueda, no sale el fango. Entonces creo que si no confiamos en las instituciones, no podremos avanzar como sociedad. Pero claro, es que el sanchismo fácil no nos lo pone. Es el típico jugador, volviendo pues al símil futbolístico, que al minuto 1 ya te rompe la pierna, pero es que al 97 te la sigue rompiendo. Y como en la grabación nos sobra tiempo, hemos decidido meter un tema extra. Y es que, como sabrán, hace cuestión de una semana, un periodista del diario El Español fue agredido en el País Vasco por, digamos, gente simpatizante a la izquierda independentista de allí, que se llama Izquierda Abertzale. Quiero preguntaros por este tipo de agresiones, pero la verdad es que no puedo presentaros este tema sin leeros otro titular de otro diario conservador, que es el corresponsal del debate en Valencia, aquí presente, Carlos Latorre, también sufrió en 2022 agresiones por parte de simpatizantes de Compromís. A él le voy a dar la palabra. Carlos, coméntanos. Bueno, Navarra. Es Por verdad. ahora no es Euskal Herria. Bueno, yo no me voy a citar, pero creo que... Otra vez no, ¿no? Ahí está pues la noticia, te agradezco eso. Además, se dijo en las Cortes Valencianas y hasta el señor Baldoví poco menos que se echó a reír. No es una rima, sino es una desgracia. Dicho lo cual,
toda mi condena absoluta a quienes han hecho este atroz, y si me apuras el término, atentado, no porque sea periodista, sino porque es persona. Y luego, además, porque está ejerciendo el más noble de los trabajos, que es informar y que la gente pueda, con su opinión o sin su opinión, con sus informaciones o sin sus opiniones, ser ciudadano libre. Y de hecho, de lo cual, no recuerdo si ha pasado, me callo, me la envaino y pido perdón. ¿Se ha oído al señor presidente del gobierno condenar o apoyar al periodista? Al ministro del Interior, que tendría que estar ahí porque son sus agentes, junto con la Policía Foral de Navarra. ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho algo Yolanda Díaz o sigue pensando en las primitas que le regalaron el bolso a su hija? ¿Ha dicho algo la que aspira a ser presidenta de Andalucía, señora Montero? Que con sus impuestos, o sea, no, que con la gestión de los impuestos que ella hace, nuestros, está permitiendo esa barbarie. ¿Ha dicho algo la señora Diana Morant, ministra de Universidades? Eso era una universidad, si no recuerdo mal. Pero aunque no, ¿ha dicho algo? Mucho estar en el CECOPI con calzador, aunque no pintas nada, pero ahí te callas como una puerta. ¿Ha dicho algo, no sé, el tuitero Óscar Puente? ¿Ha dicho algo alguien? No es por ser periodista, es por ejercer la libertad. Y no hay nada más sagrado que la libertad. Y en Pamplona, y en País Vasco, y en el resto de España, han caído muchos periodistas, hablo de, por ejemplo, López de la Calle, han caído muchos guardias civiles, muchos policías, por defender la libertad. Porque si somos lo que somos ahora, y podemos decir lo que estamos diciendo, es por aquellos que han dado su vida. Con lo cual, Pepe, son unos indignos. Es intolerable que a alguien por ejercer su profesión, que es el periodismo, por tener que cubrir un acto como cualquier otro, de repente sea agredido por gente que piensa distinto. Pues mira, igual que yo que trabajo en televisión, tú tienes la libertad de cambiar de canal, pues si no te gusta lo que escribe el Español, pues léete El País o léete el periódico que te dé la gana, Gara si quieres también, si estás ahí cerca del País Vasco. Pero lo que no se puede es agredir a una persona que está ejerciendo su derecho, que es trabajar. A la libertad de información, que es que estamos hablando de algo tan sagrado como es la libertad de información. Y además, que es que, ¿por qué? ¿Por qué hay que agredir? Y como bien decía Carlos, ¿por qué nadie dice nada de lo que ha pasado? ¿Por qué nadie asume alguna responsabilidad o al menos una condena? Una condena de agredir a un periodista que está haciendo su trabajo. Y es que es intolerable. No se puede realizar un acto como ese y que quede impune. De verdad, yo me imagino que el periodista habrá presentado su denuncia y, bueno, pues veremos a ver si hay imágenes, que debe de haber imágenes, porque había otros medios de comunicación cubriendo el acto para poder condenar y sobre todo, señalar a esos que han agredido. Mira, yo hablaba, Carlos, de los que han perdido la vida. Yo durante 5 años fui corresponsal de Antena 3 en los años en donde aquí en la Costa del Sol estaba el Comando Andalucía, que todos los veranos asesinaba, mató a José María Martín Carpena, entre otros, a Luis Portero. Todos esos casos los cubrí yo. Y yo todos los días tenía que hacer una flexión diaria, que era para mirar los bajos de mi coche. Recomendación de mi empresa, porque a otros compañeros del País Vasco se tuvieron que ir del País Vasco a Madrid porque les pusieron artefactos explosivos en una maceta en la puerta de su casa. Y parece que nos hemos olvidado, y sobre todo esa gente de la Caleborroca, que no ha vivido los años de hierro, los años de las bombas, y les parece que pegar a un periodista es lo más gracioso del mundo. Pues estás haciendo una agresión y un atentado a la libertad de información, que les quede claro. Lógicamente, desde la Diana nos sumamos a la FAPE y a la APM, que ya han condenado la agresión recibida por este periodista, por este y por cualquiera, lógicamente, más allá de su ideología y de su medio. Me parece que es algo que tenemos que hacer todos, al fin y al cabo, ese corporativismo para impedir que se agreda a compañeros de profesión, uno de ellos aquí presente, que nunca lo ha dicho. Es que, mira, igual que le ha pasado a Carlos, me puede pasar a mí o te puede pasar a ti, Samuel, o a cualquier periodista que está trabajando en la calle.
Y simplemente me vais a permitir una reflexión, porque claro, mucha gente relaciona esto con directamente la ETA, como que si fuese sido la ETA lo hubiese matado. Los que ha contado Pepe, los que ha contado ya Carlos, o sea, me parece que condenar una agresión y decir que es muy, muy grave agredir a alguien en general y agredir a un periodista más todavía, no lo equipara con una banda terrorista que mató a cientos de personas en este país. Parece que también como periodistas tenemos que hacer esa pedagogía. Si nadie me quiere contrarrebatir, yo doy por finalizado el programa, si nadie quiere decir nada más. Parece que no. Yo me he despachado a gusto. Hoy me han hecho caso, ya no sé la semana que viene. Nosotros nos vamos, ya sabéis que tenéis, por lo menos los que nos estéis escuchando de Málaga, que os interesará Tertulia Local, que publicamos hace ya unos días, y la semana que viene otro nuevo programa. No sé qué día, porque me estoy planteando cambiar el día de publicación. Igual, quién sabe, lo hacemos. Pero nos vemos la semana que viene con otra tertulia. Carlos, Pepe, gracias por venir a la Diana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Un gusto, como siempre. Un placer Pepe. siempre. Como siempre. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.